Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Imagina que nuestras venas y arterias son tuberías por donde fluye la sangre. A veces, por diversas razones, pueden formarse bloqueos en esos tubos. Son coágulos de sangre. Cuando esto sucede, puede ser peligroso porque la sangre no puede fluir adecuadamente. Si el bloqueo es en una vena, puede causar hinchazón y dolor en la zona afectada. Pero si ocurre en una arteria que lleva sangre al corazón o al cerebro, puede ser muy grave e incluso causar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Este trastorno se llama trombosis. La trombosis es un desafío médico que afecta a personas de todas las edades. Por suerte, existen tratamientos para prevenirla y tratarla. En este podcast exploraremos los factores de riesgo, los avances en diagnóstico y las terapias que están salvando vidas. Entrevista con el hematólogo. El doctor Ramón Lecumberri, especialista en hematología de la Universidad de Navarra y vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, nos acompaña para resolver todas nuestras preguntas. Doctor, bienvenido a nuestro podcast. Nada, muchas gracias, un placer estar aquí. El placer es nuestro, doctor. Pues tenemos un tema apasionante entre manos, es la trombosis, doctor. Empecemos por definir qué es y cuáles son sus principales causas. Las trombosis consisten en la formación de un coágulo patológico dentro de un vaso sanguíneo. Es un coágulo que está donde no tiene que estar. En cuanto a las causas, bueno, son muy variadas. Además, va a depender mucho en función de la localización del trombo, ya sea en un vaso arterial o en una vena. Para los trombos en territorio arterial, las principales causas o factores de riesgo son los clásicos factores de riesgo cardiovascular, el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, alteraciones en los lípidos. Mientras que para los trombos en territorio venoso, los principales factores de riesgo o factores desencadenantes están relacionados con la inmovilidad, el encamamiento, cirugías, determinados tratamientos hormonales, procesos oncológicos, etc. Doctor, ¿y qué tipos de trombosis hay y en qué se diferencian los diferentes tipos? Bueno, como ya he adelantado un poco, la principal clasificación es en función de la localización, ya sea en una arteria o en una vena. Dentro de las arterias, las principales localizaciones pueden ser las arterias coronarias, entonces estaríamos ante un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio. Si es en una arteria cerebral, estaríamos ante un ictus. Si es una arteria periférica, una trombosis arterial periférica. En las venas, las principales manifestaciones son la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores o la embolia de pulmón. Doctor, usted antes mencionaba el tabaquismo, el sedentarismo, pero ¿cuáles son todos los factores de riesgo o los factores más importantes para desarrollar trombosis? Bueno, básicamente son los que he comentado antes. Esos son los principales factores de riesgo. Además, hay que tener en cuenta que muchos de ellos son modificables. Con hábitos de vida saludables podemos hacer una importante prevención de la aparición de patología trombótica, que por otra parte es una epidemia en nuestra sociedad. Me ha dicho que hay factores modificables, ¿también los hay que no serían modificables, doctor? Sí, bueno, hay uno que es muy importante, que es la edad, y por desgracia, por ejemplo, ese no es modificable, ¿verdad? Y hay otras circunstancias. Ya nos gustaría. Hay otras circunstancias en las que, bueno, pues si una persona tiene que ser sometida a una cirugía de alto riesgo, pues esa cirugía es inevitable. Aunque es verdad que luego se pueden podemos hacer diversas medidas dirigidas a tratar de prevenir o minimizar ese riesgo asociado a determinados procedimientos médicos. Doctor, ¿qué síntomas nos podría hacer sospechar que somos población con riesgo de padecer una trombosis? ¿Cuáles serían los síntomas más comunes y que la población debe tener en cuenta? Bueno, quizás uno de los problemas es que esto es una enfermedad silente. No da la cara hasta que sea desencadenado, ¿no? O sea, un paciente puede tener alto riesgo
y, sin embargo, hasta que no se forma un trombo que ocluye por completo el vaso o casi por completo, no da la cara y no produce sintomatología, y eso a veces es un problema. La sintomatología, una vez establecido el trombo, va a depender nuevamente de la localización. Un infarto de miocardio pues, produce típicamente el dolor en el pecho, ¿verdad? Con la sudoración, lo que llamamos el cortejo vegetativo. Cuando es un trombo en extremidades inferiores produce dolor, inflamación. El ictus produce el trastorno neurológico en función de qué área del cerebro se vea localizada. Una embolia de pulmón produce sensación de falta de aire, ahogo, con dolor también costal. O sea, la sintomatología es muy inespecífica y variable en función de la localización y también en función de la velocidad con la que se haya formado el trombo. A veces encontramos trombos muy agudos y otras veces trombos que tienen un carácter más crónico. Doctora, al comienzo de este podcast comentábamos los riesgos de no detectar y tratar a tiempo la trombosis. La duda que nos ocupa es cómo se realiza el diagnóstico. Bueno, por un lado hay que estar atentos a la sintomatología. Ya hemos dicho que a veces no da la cara hasta que ya está el trombo bien formado, ¿verdad? Pero en ocasiones sí que puede haber sintomatología leve que pueda ser un poco premonitoria de que algo está pasando. Episodios a veces de dolor anginoso o episodios de falta de aire que a veces no les damos mucha importancia, o inflamaciones, tumefacción de extremidades inferiores, a veces pueden ser manifestaciones relacionadas con la trombosis que puede que pasen inadvertidas. De acuerdo, doctor. Hecho el diagnóstico, ponemos el tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes utilizados para prevenir la trombosis y también para tratarla, para curarla? Bueno, los tratamientos básicamente consisten en la administración o bien de fármacos antiagregantes que frenan a las plaquetas, o bien de fármacos anticoagulantes que bloquean el fenómeno de la cascada de la coagulación. Los primeros, los antiagregantes, se usan principalmente en pacientes con trombosis en territorio arterial. Los anticoagulantes son usados más a menudo, aunque no exclusivamente, en los pacientes con trombosis en territorio venoso. ¿Por qué? Bueno, pues depende un poco de la fisiopatología, ¿no? De los mecanismos que están relacionados con la formación de los trombos en una u otra localización. En los arteriales participan más las plaquetas, en los venosos hay una participación más preponderante de la cascada de la coagulación. Doctor, ¿y cuál es la importancia de mantener un equilibrio adecuado en los niveles de anticoagulación? Bueno, la anticoagulación, dependiendo de cuál sea el anticoagulante que se emplee, tenemos diversos tipos, ¿no? Tenemos las heparinas, los antivitaminas K, que es el famoso Sintrón de toda la vida, los anticoagulantes orales de acción directa que surgieron más recientemente. Bueno, cada uno tiene una posología y se ajusta al paciente. En algunos casos, en el caso de las heparinas, en función del peso. En el caso de los anticoagulantes orales directos, la dosis es generalmente fija, pero hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia renal porque se podría acumular. Y en el caso del Sintrón, pues los pacientes que lo toman ya saben que están obligados a hacer una monitorización periódica de los niveles porque su farmacología no es predecible. Es imposible saber a priori el nivel de anticoagulación que va a producir determinada dosis de Sintrón en un individuo. Y tienen lo que llamamos se llama ventana terapéutica estrecha, ¿no? Su efecto beneficioso se limita a una intensidad de anticoagulación. Si nos quedamos cortos, existe riesgo de que se vuelvan a formar trombosis. Si nos pasamos de la raya, se dispara el riesgo hemorrágico. Por eso el Sintrón hay que monitorizar. Precisamente de la monitorización de los fármacos quería que me hablara ahora cómo se monitorea la eficacia de los tratamientos y cómo se ajustan las dosis en consecuencia. Bueno, en realidad el único que necesita monitorización de laboratorio es el Sintrón. Los otros se administran a dosis fijas y el seguimiento es un seguimiento principalmente clínico. Va viendo en función de la evolución de los síntomas, se puede hacer pruebas de imagen para ver en qué medida esos trombos se van desapareciendo, pero no requiere una monitorización continua. El Sintrón sí, como decía, tiene una ventana terapéutica estrecha y exige una monitorización que habitualmente se hace con una analítica de sangre, pinchando con una aguja en sangre capilar en el dedo, ¿no? Nos da un valor de laboratorio, el INR, que nos dice cómo de líquida está la sangre, cómo de anticoagulado está ese paciente. Y en función de ese resultado se ajusta la pauta para las próximas semanas. Doctor, ¿y cuáles son las estrategias para prevenir la recurrencia de trombosis en pacientes que han tenido un episodio previo?
Bueno, lo principal hay dos estrategias. Uno, corrección de factores de riesgo, cardiovascular, estilos de vida, etcétera. Y, por supuesto, una buena adherencia al tratamiento anticoagulante, que en algunos casos tiene una duración limitada de unos pocos meses, pero en otros pacientes, en función de las características del episodio trombótico y de los factores de riesgo que presente, pueden ser tratamientos muy prolongados en el tiempo e incluso a veces indefinidos para toda la vida. Uh-huh. Hemos hablado de tratamientos, doctor, pero siempre decimos que no hay mejor tratamiento que la actividad física y una buena alimentación. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son las recomendaciones para estos pacientes? Bueno, el estilo de vida saludable va bien para todo, pero en un paciente que ha tenido una patología trombótica podríamos decir que aún más, ¿no? Ayuda a controlar los niveles de lípidos, a controlar las glucemias. Y al mismo tiempo, bueno, por ejemplo, en los pacientes con trombosis venosa, pues evitar el estancamiento de la sangre en las extremidades inferiores que tanto puede molestar después de haber tenido un episodio trombótico, ¿no? Que es lo que se llama síndrome postrombótico y que a veces influye mucho negativamente en la calidad de vida de los pacientes. No cabe duda que un ejercicio controlado y siguiendo las indicaciones, las recomendaciones que le hayan dado sus médicos, ayuda al bienestar de los pacientes. Doctor, ¿la trombosis se puede curar? Porque me imagino que todos nuestros oyentes están diciendo, sí, hay muchos tratamientos, yo puedo seguir un estilo de vida saludable, pero ¿conseguiré la cura? O sea, las trombosis son enfermedades episódicas. Entonces, sin ánimo de asustar, pero un paciente que ha tenido una trombosis, el trombo efectivamente se puede eliminar por diversas vías, ¿no? Incluso a veces hay tratamientos que los disuelven rápidamente o por métodos mecánicos se pueden extraer, cosa que se hace sobre todo en las trombosis arteriales. En las trombosis venosas son tratamientos anticoagulantes más prolongados, pero el paciente que tiene una trombosis se considera, entre comillas, crónico, porque ya el hecho de haber tenido un episodio trombótico implica que puede tener mayor riesgo de tener nuevas trombosis en el futuro, ¿no? Y es un paciente al que hay que cuidar especialmente, y el paciente también tiene que cuidarse de manera especial. Doctor, y como última pregunta, ¿qué avances se están produciendo en la prevención de la trombosis, que creo que es lo que más preocupa en este sentido? Bueno, por un lado se está profundizando mucho en el mejor conocimiento de los mecanismos que subyacen a la formación de las trombosis. A veces conocemos mejor factores de riesgo genético, conocemos mejor las vías por las cuales se activa la coagulación, y esto nos permite, por un lado, tratar de seleccionar mejor a los pacientes que más se pueden beneficiar de medidas de prevención farmacológica en determinadas circunstancias, y por otro lado abre la puerta a la identificación de nuevas dianas terapéuticas que en el futuro puedan ser motivo del desarrollo de nuevos fármacos. De acuerdo, doctor, pues ha sido un placer de verdad que haya estado con nosotros en este podcast de Un viaje por la sangre para darnos mucha más información y aportarnos todo el conocimiento y toda su experiencia con las trombosis. Doctor, de verdad un placer. Nada, el placer ha sido mío. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. El doctor Ramón Lecumberri nos ha permitido establecer una base informativa sólida sobre trombosis y tratamientos anticoagulantes. Si habéis disfrutado de la entrevista, ahora toca sacar papel y boli para repasar los titulares más importantes que nos ha trasladado. Y para recopilarlos todos, contamos con la ayuda de Jorge Sánchez, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Bienvenido, Jorge. Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy interesante, la entrevista. ¿Qué te ha parecido? Pues muy interesante y desgranando todos los mensajes que nos ha dejado Ramón Lecumberri, la verdad. A ver, pues comenzamos. Cuéntanos con qué mensajes debemos quedarnos, que tengo aquí papel y boli y empiezo a apuntar. Bueno, pues entre otros tendríamos que hablar de las causas de la trombosis, que son muy variadas y que dependen de la localización del trombo. Este trombo puede situarse, como bien ha dicho Ramón Lecumberri, en un vaso arterial, en una arteria o en una vena. Uh-huh. Dicho el titular de las causas, dame alguno más. Los hábitos de vida saludables son muy importantes y gracias a ellos, al igual que con otras muchas enfermedades, pues podemos hacer una prevención de la aparición de la patología trombótica. Precisamente, Jorge ha hablado de prevención, que es uno de los temas que más nos gusta en estos podcasts de Un viaje por la sangre.
Sí, y además porque la trombosis es de las pocas enfermedades hematológicas en las que se puede llevar a cabo una estrategia efectiva de prevención. Además, Ujú. Mar, te cuento que la patología trombótica es considerada una epidemia en nuestra sociedad. Esto quiere decir que, bueno, con el envejecimiento de la población, pues es una enfermedad que cada vez va a ser más prevalente. Y además, uno de los factores de riesgo de la trombosis que no se pueden modificar es precisamente eso, la edad. Ujú. Además, la trombosis es una enfermedad silente que no da la cara hasta que se ha desencadenado. En cuanto a los tratamientos, pues tenemos fármacos antiagregantes, que son los que frenan a las plaquetas, o fármacos anticoagulantes, que son los que bloquean el fenómeno de la cascada de la coagulación. Todos habremos oído hablar de los anticoagulantes orales de acción directa, que son la última de las innovaciones en este campo. Con respecto a los tratamientos antiagregantes, pues se usan principalmente en pacientes con trombosis arterial, es decir, que se da en las arterias, el coágulo se genera en las arterias, y los tratamientos anticoagulantes de los que acabo de hablar, que son utilizados más a menudo, pero no exclusivamente en los pacientes con trombosis venosa. Ujú. Jorge, pues con este breve repaso por esta interesante entrevista, yo creo que apuntados todos los titulares, damos por finalizada esta sección y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y nos hayas hecho este magnífico resumen. Muchas gracias, Mar. A ti. Al detalle, la hematóloga Carmen García Insausti responde a tus dudas. Durante estos días hemos recibido muchas dudas y preguntas a través de mensajes de voz y de texto para que les responda la doctora Carmen García Insausti. Gracias a todos por habernos ayudado a enriquecer este podcast. Y dicho esto, comenzamos con una pregunta que nos traslada Isabel. Adelante. Hola, soy Isabel. Sé que sobre trombosis hay muchos mitos, pero siempre he escuchado que las mujeres que toman píldoras anticonceptivas tienen más riesgo de sufrir un trombo pese a que sean jóvenes. ¿Es cierto? En el caso de que sí lo sea, ¿por qué tienen más riesgo? Hola Isabel, muchas gracias por tu pregunta, que creo que es muy importante y además de alguna forma te convierte en portavoz de la duda que pueden tener muchas personas que utilizan este método anticonceptivo. La respuesta clara es que sí existe un riesgo de padecer trombosis con el uso de las píldoras anticonceptivas. La razón es que estas píldoras contienen estrógenos que aumentan la concentración de algunos de los factores implicados en la coagulación y disminuyen los niveles de otros cuyo papel es prevenirla. Sin embargo, aunque te digo que el riesgo no es un mito que existe realmente, a día de hoy se sabe que ese riesgo es muy bajo porque las píldoras que se utilizan actualmente contienen pocas cantidades de estrógenos y progestágenos y porque su mecanismo de acción es prácticamente igual al de las hormonas naturales. Además, hay también opciones de anticonceptivos orales que no contienen estrógenos. Pero así como te digo que hay un riesgo, creo que lo más importante y que debo resaltar con especial énfasis es que el riesgo de padecer trombosis está muy vinculado a otros factores que hay que tener presente cuando se planifica consumir anticonceptivos orales. Estos factores son, en primer lugar, por su frecuencia, los hábitos tabáquicos y la obesidad. Ambos per se son factores de riesgo para desarrollar una trombosis. En segundo lugar, por la menor frecuencia, pero aunque igualmente de mucha importancia, está la predisposición genética para desarrollar trombosis por alteración hereditaria de algún factor de la coagulación o por la existencia de alguna enfermedad que se asocia a un mayor riesgo de trombosis venosa, como son las enfermedades autoinmunes. Con ello lo que quiero decir es que es muy importante valorar estos riesgos antes de indicar los anticonceptivos.
Siempre debe hacerse una consulta médica previa para que el médico haga una buena historia personal y familiar de la paciente que permita detectar si tiene alguna predisposición, porque en algunos casos que existe esta predisposición, el uso del anticonceptivo podría estar contraindicado. Probablemente el no cumplimiento de estas recomendaciones es lo que ha generado los mitos existentes alrededor de su uso. En mi opinión, los anticonceptivos siempre deben ser prescritos por un facultativo previa la realización de una valoración médica. Bueno, Isabel, de nuevo muchas gracias por tu pregunta, que espero haberte respondido adecuadamente. Un saludo. Muchas gracias por la explicación, doctora. Tenemos otra duda. En este caso nos la envía Juan Antonio a nuestro correo electrónico y dice así. Mi padre tiene trombosis. He oído que la trombosis es un factor de riesgo para sufrir el síndrome de la clase turista. ¿Es cierto? ¿Qué precauciones debe tener en cuenta cuando viaje en avión? Muchas gracias. Hola Juan Antonio, gracias por hacer esta pregunta que con frecuencia nos hacen, inclusive en eventos sociales. Para los que no lo conozcan, el síndrome de la clase turística es una trombosis que se presenta generalmente en las venas de las piernas o los pies durante viajes prolongados. Inicialmente se observó en los que viajaban en vuelos de clase turística y por eso se llamó así, pero luego se vio que no era exclusivo de ellos, sino que podía observarse también en cualquier tipo de viajero, inclusive en los que viajan en tren o en coches, y que el factor común es la inmovilización prolongada durante varias horas, generalmente más de 3, porque ello produce ralentización del flujo sanguíneo que hace que las células de la sangre se adhieran a las paredes de los vasos y ello favorezca la formación del trombo. Sin embargo, hoy se sabe que la inmovilización prolongada es un factor añadido a una serie de factores que puede tener la persona que lo predisponen a sufrir el síndrome. Estos factores o estas condiciones incluyen la edad, tener más de 65 años, la obesidad, la diabetes, las varices, los antecedentes de cirugía reciente, el cáncer, la ingesta de cierto medicamento, etcétera, etcétera. Pero además, en esta lista de condiciones figura, y con mucho peso, el haber sufrido trombosis previamente, que como me dices, es el caso de tu padre. Para la población general hay una cantidad de medidas que se recomiendan para prevenir trombosis durante los viajes largos, que van desde estirar las piernas con frecuencia, no viajar con las piernas cruzadas, pasear por los pasillos de los aviones o los trenes o bajarse de los coches cada 2 o 3 horas para caminar durante un rato, tomar abundante líquido, usar ropa holgada, evitar el consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de tu padre que ha tenido una trombosis y que probablemente está recibiendo tratamiento anticoagulante, mi consejo es que hay que consultar a su médico sobre cómo proceder para preparar el viaje de larga duración que quiere hacer. Porque las recomendaciones pueden ser tan sencillas como las que te he nombrado o pueden implicar ajuste de medicamento, modificación del tratamiento, inicio de una nueva. Y esto, por supuesto, no lo puede hacer tu padre por iniciativa propia. Yo creo que en su caso, y sin querer alarmar, por supuesto, no se puede obviar el paso de la consulta médica. Es clave. Bueno, Juan Antonio, espero haber respondido a tu pregunta y de nuevo muchísimas gracias por hacerla. Un abrazo. Muchas gracias, doctora, y gracias también a todos nuestros oyentes que nos han enviado sus dudas porque nos han permitido enriquecer nuestros conocimientos sobre la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz o un mensaje a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo electrónico prensa@shhseth.es. Ambos contactos aparecen en la descripción de este podcast. También estaremos atentos a las dudas que nos hagas llegar a través de nuestros canales en redes sociales,
tanto X como Instagram. Esperamos tus preguntas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplantes de médula ósea, hemofilia o cualquier otro tema relacionado con la sangre que te pueda generar confusión o del que quieras ampliar información. Además, en estas últimas semanas nos han llegado muchas propuestas para temas de futuros podcasts. Si tú también tienes un interés especial en que abordemos un tema determinado, no dudes en trasladarnos tu idea. Espero que este programa te haya resultado interesante. Ya sabes que puedes consultar todos nuestros podcasts de Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Gracias por tu atención. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.